Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otro webinar de Aritac. Estamos listos para comenzar nuestra sesión del día de hoy. Ya están la mayoría ingresando a la sala. Bienvenidos todos. Como ustedes saben, cada mes tenemos un webinar, una conferencia destinada a impulsar el bienestar de nuestros colaboradores. Y precisamente, pues el día de hoy no es la excepción. ¿Sí? Que el último viernes de cada mes, ya saben que tenemos una cita con los webinars que hacemos en alianza con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. ¿Sí? Estos webinars, pues lo que buscan es que tengamos un punto de vista positivo para tratar o abordar estos temas relacionados con el bienestar. Y bueno, el día de hoy me place pues, presentar a la maestra Citlali González, quien ya está lista, presta y dispuesta para conversar el día de hoy sobre un tema que de alguna manera viene siendo un tabú, no solamente en las organizaciones, sino en sentido general, entre sus amistades, entre sus vecinos, entre la misma familia, ¿no? Y ese tema es precisamente el estigma de los tratamientos psiquiátricos, ¿no? ¿Qué pasa si tomo una consulta con un psiquiatra y el psiquiatra me diagnostica, me pone en tratamiento? ¿Y qué pasa allí? Si se lo digo a alguien, van a pensar que estoy loco y me van a despedir, o cualquier otra situación, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a estar conversando el día de hoy. Y para ello, pues la maestra Citlali pues tiene una amplia experiencia en el tema. Ella, pues es psicóloga por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una maestría en educación enfocada en la parte de educación especial por parte de CETIS Universidad. Aparte, pues, ha tomado varios diplomados en psicoterapia, tanto en la parte de, humanista, el psicoterapia de pareja, psicoterapia breve, enfoque relacional. Entonces, cuenta con una formación bastante amplia en estos temas. Aparte de eso, pues cuenta con experiencia docente. Ella es docente de la licenciatura en psicología dentro de la UABC. También ha sido docente para Xochicalco. Entonces, y por supuesto que también lleva pues varios años, casi 20 años, ¿no? Dedicada a la consulta privada, como psicóloga. Y a lo largo de toda esa trayectoria, pues no solamente se ha dedicado pues a atender a sus pacientes, y a las cátedras de las universidades, sino que también ha tenido la oportunidad de participar como instructora en diversos cursos, como ponente en algunas conferencias, la han invitado a presentar ponencias en congresos. Entonces, cuenta con todas las herramientas, los conocimientos y la experiencia para platicarnos acerca de este tema. Como ustedes saben, ya se saben las reglas de juego, las mencionamos cada mes, pero bueno, no está de más recordarlas. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que haya movido su atención y desee compartirlo, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, en la parte inferior de su pantalla o en el lateral de su dispositivo móvil va a haber un botón que dice preguntas y respuestas. Al hacer clic allí, se abre un box, un espacio, una cajita para que usted escriba y podemos recibir su consulta. Ya la ponente decidirá si lo contesta en ese momento o lo contesta en un momento posterior, porque puede ser que lo que usted esté preguntando es algo que se va a tratar más adelante o algo que usted esté diciendo allí, pues a lo mejor no es el momento de tratarlo, sino después. Entonces ella va a tomar la decisión sobre la marcha, si lo hace o no. Lo importante es que usted no se extenga de comentarlo allí. Recuerde que bajo esta modalidad de webinar, pues no podemos levantar la mano o abrir cámaras o abrir micrófonos por las mismas restricciones del sistema, pero sí podemos
compartir a través de la sección de preguntas y respuestas. Y ahora sí, bueno, ya después de toda esta introducción, porque ya le robé 5 minutos, maestra, ¿no? En todos estos anuncios parroquiales. Pues nada, ya estamos listos para comenzar nuestro tema el día de hoy, superando el estigma de los tratamientos psiquiátricos. Y para ello, pues tenemos a la maestra Citlali González. Bienvenida. Adelante. Gracias, muchísimas gracias, maestro Urs. La verdad es un privilegio poder estar aquí el día de hoy y me encanta la idea de que como empresas, como sociedad, existe este compromiso para justo para poder superar el estigma aún en el 2026. Ya el humano casi llega a Marte, ¿no? Bueno, ya llegó una sonda a Marte, pero aún tenemos carencia y tenemos dificultad en poder entender la importancia, la importancia que debe o que tiene la salud mental, ¿no? Entonces, pues como lo dijo aquí el maestro, mi nombre es Itlali González, soy psicoterapeuta humanista y también pues tengo algunas de las menciones que hizo, ¿no? Y me gustaría mucho que el día de hoy nos permitiéramos, sí, recibir a lo mejor estadísticas, estas definiciones, pero sobre todo que hagamos un análisis más preciso en donde en este momento pueda yo ser sincero cuál es mi limitante o cuál es mi nivel en cuestión de la salud mental. ¿No? Yo sé que aquí hay personas que están a cargo de recursos humanos, capital humano, no sé si de otras áreas, pero siempre nos acompaña lo que nosotros pensamos a nuestros puestos de trabajo de alguna manera, aunque la política de la empresa tal vez nos diga Z, X, si yo creo que es J y K, de alguna manera esto va a repercutir en mi desempeño. Entonces, me gustaría que se dieran la oportunidad de qué tanto todavía tal vez tenemos estas ideas o esta resistencia cuando, como lo dijo el maestro, de repente me siento mal o cuando de repente sé que alguien, alguno de mis colaboradores tiene alguna situación que se puede clasificar dentro de un trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la presentación el día de hoy. Y me gustaría iniciar con compartirles esta estrofa de una canción del grupo Presuntos Implicados. No sé si alguien por ahí conoce o ya pasó mucho tiempo de eso, pero dice así, gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente y que no escuba tu mirada y que perciben el viento. ¿Por qué me pareció importante compartirles esta estrofa? Porque creo que de repente damos por sentado que el que está enfrente mío es un número más, es un colaborador más, es una mano de obra más que me va a ayudar a lo mejor a cumplir con ciertos números, con ciertos estándares, pero nos muestra, ¿no? Cómo cada vez que cruzamos la calle, cada vez que a lo mejor compartimos una butaca en el cine, a un lado mío está justo otro ser humano, otra gente que va soñando, que va cuidando, que va teniendo una historia y que a veces esa historia puede ser que no sea tan diferente de la mía, en donde esta parte de la complicidad del ser humano parece a veces relegada por los intereses más efímeros, prontos, que nos está llevando esta prisa con la que se nos obliga a veces a vivir, pero creo que es importante
De repente como sacudirnos la cabeza, voltear y recordar que justo es otra gente la que está, otra persona igual que yo, frente a mí con la que estoy hablando, trabajando, tal vez discutiendo, no de acuerdo, pero al fin estoy compartiendo un momento. No sé si de repente ustedes sean de aquí, de la región, pero a lo mejor, no sé si recordarán o cuando van a pueblear a los pueblitos mágicos y todo, y van caminando por la calle y la gente les dice buenos días, buenas tardes, aunque no los conozcas, ¿no? Y yo me puedo dar cuenta como terapeuta, como psicóloga, cómo esas pequeñas acciones de repente tienen estos impactos en masa a nuestro bienestar. Aquí veo esta foto y me imagino cruzando, ¿no? En la avenida ahí de las Tijeras en Tijuana, tantísima gente, tienes que correr para que no te atropellen y a lo mejor ya no nos detenemos como a observar qué tan parecido, qué tan necesitado, qué tanto el otro puede reflejar. Bueno, si vamos a hablar de estigmas, de trastornos psiquiátricos, pues no podemos dejar de fuera lo que es la salud, ¿no? La salud para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí la OMS nos lleva a un reto donde poder mantener la salud es como estar haciendo malabares, donde tenemos que cuidar las diferentes áreas de nuestra vida para que esté presente. La salud es una construcción, ¿no? La salud es algo que vamos construyendo por factores a veces voluntarios o involuntarios, controlables o no controlables. Pero la salud parte de un sistema que va desde sistemas de creencias, sistema político, económico, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que nosotros podemos hacer, ¿no? En este sistema de creencias respecto a la salud, cómo yo vivo esta salud, si doy por hecho esta salud, si soy consciente de aquellos factores variables que yo puedo controlar y aquellos que se salen de mi control y que puedo prevenir. No puede haber salud sin salud mental, pero tampoco puede haber salud mental sin justicia social, por lo cual ahí nos metemos otra vez, ¿no? En este juego de malabares, donde quizás nos estamos dando cuenta que no muchas de las cosas que creemos que dependen de nosotros, pero que sí hay pequeñas cosas que marcan una diferencia en la salud nuestra y de nuestros colaboradores. Si vemos que la salud es la suma de estos elementos, entonces, ¿qué es la enfermedad? La OMS define la enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico del cuerpo por causas generalmente conocidas, manifestada por algunos signos o síntomas visibles, predecibles, que podemos etiquetar con un título, una enfermedad, ¿no? Sin embargo, esta definición enfatiza que representa un cambio en el funcionamiento y ahí es donde a lo mejor nos puede hacer más ruido cuando hablamos de trastornos psiquiátricos, ¿no? Cualquier enfermedad, una gripa, una alergia, una gastritis, una colitis, un cáncer, nos genera una afectación en nuestro funcionamiento diario. Cuando estamos hablando de enfermedad mental, sucede lo mismo. El reto aquí es poder encontrar aquellos factores
que favorezcan la presencia y el mantenimiento de esta enfermedad. La enfermedad requiere signos y síntomas. Los signos son cosas medibles como la temperatura, se puede medir en grados. Los síntomas son aquellos que te refiere el paciente, como me duele mucho, ¿no? ¿Qué tanto es mucho? Nosotros buscamos, los médicos te dicen del 1 al 0, del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Siendo 10 mucho, y entonces ya, pero depende de lo que para ti es 5, 7, 8. En la salud mental también, en la enfermedad mental también sucede. Hay ciertos signos, pero no siempre están presentes o no todos los diagnósticos tienen tantos signos, tienen más bien síntomas. Y como a una persona con gripa se le puede ver con escurrimiento nasal, los ojos rojos, dolor de cabeza, fiebre, no dudamos que la persona tenga gripa. Pero cuando yo observo a lo mejor que la persona que está frente de mí viene, trabaja, se baña, nada más está serio, quizás un poquito retraído, pero no me da problemas, yo no puedo a lo mejor pensar o no me doy ese permiso de decir, ok, no hay signos para mí visibles, pero eso no demerita que pueda haber síntomas que estén generando una enfermedad, como es una enfermedad psiquiátrica. Y si vamos a hablar de estigmas del tratamiento psiquiátricos, pues tenemos que entender también, una vez visto lo que es la salud y lo que es la enfermedad, qué se entiende por tratamientos psiquiátricos. Un tratamiento psiquiátrico es un conjunto de intervenciones para diagnosticar y manejar trastornos mentales, buscando aliviar los síntomas y mejorar la salud mental del paciente. Es decir, es un conjunto de acciones que tomamos algunos psicólogos, otros son psiquiatras, pero también puede empezar desde el trabajador social, el orientador, eh, el docente, que está observando que hay ciertos cambios o ciertas afectaciones y que entonces nos llevan a tomar nota con los especialistas para poder ver si cumplen ciertos criterios, que estos criterios engloban el nombre de un trastorno, ¿no? Llámese depresión mayor, ansiedad generalizada, agorafobia, trastorno por estrés postraumático, esquizofrenia, trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo que se busca con el tratamiento psiquiátrico es aliviar los síntomas y mejorar la salud mental del paciente. Hasta no hace mucho, todavía se teme mucho tener esta etiqueta de un diagnóstico psiquiátrico porque pareciera que nada más es diagnosticar, es decir, usted tiene trastorno bipolar, hasta ahí. Pareciera que todo lo demás deja de escucharse. Es decir, esa función para que se te diagnostique es porque queremos mejorar tu calidad de vida y que estos síntomas lleguen a remitir. Pero muchas veces se queda solamente en la etiqueta, trastorno bipolar. Y pareciera que ya no hay vuelta atrás. Si nos vamos a los datos de la Organización Mundial de la Salud nuevamente, nos dice que más de 1.000.000.000 de personas en el mundo viven con algún trastorno de salud mental, siendo la ansiedad y la depresión las afecciones más comunes. De hecho, desde antes del 2020, de la pandemia, estamos hablando como del 2015,
Se proyectaba que para el 2020 la depresión iba a ser una pandemia. Llegó la pandemia de COVID y pues se cumplió, ¿no? El COVID vino y aceleró un poquito más esto porque generó ciertos escenarios que facilitaron que se acelerara esa situación de la depresión, esa sintomatología de la ansiedad. Los trastornos mentales representan el 10% de la carga mundial de enfermedades y el 30% de las enfermedades no mortales. No sé si ustedes han ido alguna vez a sus servicios médicos en el IMSS, ISSSTE Cali, Hospital Militar, pero pedir una cita con el especialista es bastante tardado. No sé si alguno de ustedes ha solicitado una cita con psiquiatría, pero es muy tardado. Y si solicitamos cita con el psicólogo, también hay un cierto lista porque hay poco plazas para psicólogos. Y entonces esto hace que tal vez este porcentaje que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud sea solo aquellos que se esperan a recibir este servicio. Pero hay muchos que porque tal vez saben o evitan tener que esperar y frustrarse más, muchos no acuden y no están en esas estadísticas, por lo que a lo mejor el 10% se queda corto. A nivel mundial, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años tiene una condición de salud mental y la mitad de los trastornos mentales en adultos comienzan a los 14 años, que estamos hablando en la adolescencia. Ah, hay mitos dentro de esos estigmas de la salud mental de que los niños no tendrían por qué enfermarse de este tipo de enfermedades mentales, que el adolescente solo es una carga hormonal que está generando todo este desregulación de la conducta. Estamos hablando de que inicia la secundaria, inicia la pubertad y un dato muy importante es que la Organización Mundial de la Salud se ha dado la tarea de sacar medias estadísticas en donde nos dice por países cuánto es el tiempo aproximado en que tarda una persona en tener los síntomas y el tiempo en lo que llega con el especialista y se le da un diagnóstico. Por ejemplo, en los Países Bajos, en Europa, tardan 2 años en que empezaron a lo mejor a sentirse mal y en lo que reciben esta ayuda. Aquí en México, pues tenemos una cifra poco favorable. En México, el tiempo que tarda una persona con trastorno mental en buscar y recibir diagnóstico y tratamiento adecuado puede ser alarmante. Y vaya que lo es, son 14 años. Si decimos que empiezan más o menos a los 14 años, la edad de inicio, estamos hablando que aproximadamente a los 28 años, bajo esas estadísticas, una persona va a llegar a pedir o va a obtener por fin un diagnóstico. Pero a lo mejor se le fueron sumando otras cosas en el camino. A lo mejor a los 14 años solo era un episodio depresivo porque a lo mejor terminó una relación de noviazgo, porque la cambiaron de escuela, porque sus papás se separaron. Algo que pudo haber durado 2 meses, que pudo haber evolucionado bastante bien con terapia, a lo mejor sin medicamento. Cuando dejamos una evolución de 14 años, a lo mejor ya nos llega con un diagnóstico de un trastorno depresivo persistente, antes llamado distimia, a lo mejor ya con varios intentos suicidas,
Ah, tal vez por la misma depresión empezó a consumir sustancias y entonces ya llega con un diagnóstico por abuso de sustancias, por abstinencia, ansiedad generalizada, bipolaridad, etcétera, etcétera. A lo mejor me estoy escuchando muy catastrófica, pero les puedo compartir que de manera personal, cuando a mí me dieron mi diagnóstico por primera vez, que fui al psicólogo después de pelear y decir que yo no era psicóloga, que yo no estaba loca. Eh, Cuando vi esta estadística y empecé a contar hacia atrás, dije, wow, es cierto, ¿no? Más o menos es la edad en la que yo empecé a tener esto, ¿no? Esa tristeza, ese llanto, Y les comparto esto porque justo creo que es lo que nos ayuda a disminuir el estigma. Hablar de estas cosas que nos ocurren, porque cuando lo hablamos en lo bajito, en silencio, pareciera que es algo que no podemos compartir abiertamente porque nos genera vergüenza. Y la vergüenza solo hace que el estigma crezca. Yo espero que en unos años este promedio baje. La generación que viene después de COVID tuvo más información que las generaciones nuestras, por lo cual tal vez hay un aumento en el diagnóstico y en la presencia de enfermedades y trastornos psiquiátricos que nos pudieran llevar a hacer análisis acerca de si se está sobrediagnosticando. Escucho a papás, escucho a pacientes decir como, pues es que ahora ya hasta me dicen que soy autista. Yo solamente me gusta pues seguir mis patrones, no me gustan los ruidos fuertes, siempre me gusta comer lo mismo, no soporto que me cambien de planes sin avisarme, este, no me gusta sentir como las costuras en la ropa, pero no soy autista y ahora todo el mundo ya me quiere catalogar como autista. Yo creo que sí puede pasar, que puede haber a lo mejor una sobre diagnósticos, pero más bien creo que lo que está pasando es que los jóvenes están informando, las personas más jóvenes están informando y entonces ahora llegan, tocan a la puerta del profesional y dicen, oye, yo vi que no dormir, que perder la energía, que dejar de disfrutar eso que yo disfrutaba. Ahora ni siquiera quiero ver a las personas que antes me gustaba ver. En el trabajo todo me parece aburrido. A veces de la nada me suelto llorando. Pues esto no está normal. Y yo vi en un video que eso puede ser depresión, ¿no? Y es curioso porque a veces ya llegan hasta con el diagnóstico. Y eso es algo muy bueno que estoy segura que esas estadísticas van a favorecer y van a cortar este periodo de tiempo que como población mexicana nos llevaba a esperar 14 años para poder recibir este tratamiento. Si hay algún comentario hasta aquí, por favor, con toda confianza. De repente es un tema que me apasiona y me puedo ir largo. ¿Qué pasa? Y entonces, ¿por qué de repente, si ya hay datos tan crudos, por qué continuamos teniendo estos estigmas? Pues bueno, es importante conocer la historia, porque la historia de la psiquiatría es o ha sido siempre como un patito feo de la medicina, en donde la psiquiatría era vista más como para personas que estaban fuera de sí, que no tenían autocontrol y que generaban miedo o daño a la sociedad que estaba sana.
Y entonces tenemos en nuestras imágenes, en nuestro acervo cultural, histórico, aquellas frases o aquellos nombres como manicomio, ¿no? Loquero, eh, y vemos, no sé si conozcan esta pintura al óleo de Goya. Esta es una representación de lo que era ese claustro en donde se llevaban a las personas que tenían esta pérdida de sus facultades mentales. Esos claustros, estos lugares eran zonas muy alejadas de la ciudad, de la urbe, estaban allá como apestados, ¿no? Como fuera que si se llegan a escapar, en el trayecto no alcancen a llegar a la ciudad, ¿no? Todavía aquí en México encontramos muchos de estos hospitales ahora o institutos de salud mental, como se les llama, que estaban hechos a las afueras de las ciudades. De hecho, en Mexicali, eh, pues estaba en una colonia de las orillas de Mexicali, que esa es otra historia, ¿verdad? Porque al principio pues no se hizo para eso, ¿no? El edificio tenía otra finalidad y después se le fue dando y se ha ido adaptando, pero igual estaba alejado de la urbe, fuera de los hospitales en donde coexistían las demás especialidades. Vamos a un hospital y encontramos camas de eh, ginecología, oncología, gastro, medicina interna, pediatría, pero no tenemos un área de psiquiatría. Si acaso hay una cama, dos camas en el Hospital General de Tijuana, había un área destinada para psiquiatría donde tenía unas rejitas, ¿no? Por si el paciente se ponía alterado, pues entonces ahí con sus rejitas y lo amarraban a la cama. ¿Por qué? Pues porque todavía seguíamos o seguimos con esta idea de peligro. Un paciente psiquiátrico no puede estar inmerso en un ambiente de hospital porque puede ser peligroso. Y esta separación va haciendo que estas creencias que tenemos como población, pues solamente se enraícen más y vayan generando que el estigma siga más marcado, ¿no? Y en aquellos tiempos, pues no había estos tratamientos farmacológicos, toda esta evidencia científica, todos esos avances, que la mayoría de estos lugares eran la persona que entraba, prácticamente no salía, porque los métodos de recuperación pues eran muy sanguinarios, eran bastante fuera de proporción para lo que es el día de hoy. Y entonces sí, ese mismo ambiente generaba pues más violencia, más irritabilidad, más euforia y esta pintura de repente, aunque ya es de 1814, hay personas que tienen esta creencia que ir a una institución psiquiátrica se van a encontrar con este tipo de situaciones. Eh, Veo que aquí hay una pregunta. Así es, Rosa Marta, gracias por tu comentario, ¿no? Dice que se ha investigado la relación actual entre los cambios hormonales de la adolescencia, el consumo de drogas y los trastornos mentales. Es correcto. El cerebro adolescente, wow, es todo un tema ese, pero el cerebro adolescente es como una esponjita, es una masa muy sensible, donde el lóbulo frontal, que es el que como especie tenemos más desarrollado, termina de madurar a los 24 años. Entonces, toda sustancia tóxica que afecte el lóbulo frontal se encarga del control de impulsos, del control del tiempo, la cuestión de la organización, la medida del riesgo.
Por lo tanto, el adolescente es así, un poco más impulsivo, la testosterona, las hormonas van generando un campo de cultivo. Definitivamente el abuso de sustancias, el consumo de sustancias, entre más temprana edad sea, nos va a generar la presencia de ciertos diagnósticos psiquiátricos. En- Como les comentaba al inicio, el maestro, doy clases en la universidad y llevo a mis alumnos al Instituto de Psiquiatría del Estado y todavía hay quienes les dicen como el psiquiátrico porque así se le quedó, pero ya no se llama psiquiátrico, es un instituto de psiquiatría, donde lo que este cambio de nombre pareciera meramente como político, pero no es así. Lo que se busca es disminuir esta brecha de los estigmas al decir, voy a ir por una cita al Instituto de Psiquiatría, al IPBC, a decir, voy a ir al psiquiátrico. Desde ahí hay una carga emocional, una carga cognitiva que disminuye y favorece la aceptación a la ayuda, al tratamiento. Les digo, desgraciadamente todavía están separados y esa separación todavía sigue haciendo que la psiquiatría es de peligro, es de cuidado, está allá, aparte, lejos. Ahorita ya está dentro de la urbe porque pues las ciudades han crecido, pero en realidad en un inicio fue así. Y es impresionante porque no sé si alguien de ustedes conoce en Rosarito el Hospital San Juan de Loyola. Es un hospital de salud mental que es privado y ahí, pues claro, el recurso, ¿verdad? Hace la gran diferencia también. Las habitaciones, la forma en cómo está distribuido, la decoración, la temperatura, todo, parece todo menos esta idea que podríamos tener de un hospital o de una institución de salud mental. Parece un resort que, que así, ojalá, ¿no? Fueran las instituciones públicas también en donde se le da un trato digno, de calidad, aunque les quiero decir que en el IPBC, en el Instituto de Psiquiatría del Estado, tienen un excelente manejo con los pacientes, con los recursos que llegan a tener. Ujú. Rosa Marta, ¿es irreversible el daño en el cerebro del adolescente por el consumo de drogas? Depende qué tipo de drogas consume. Hay drogas duras, drogas sintéticas. Entre más sintética sea la droga, el fentanilo sí está generando daños irreversibles. eh, que bueno, supongo que también ese es un tema muy amplio, pero sí, sí puede haber ciertos daños que pueden permanecer. Para cerrar esto del Instituto de Psiquiatría, de los psiquiátricos, la mayoría del pabellón de hombres que están ahí internados, o sea, el grado de gravedad que los llevó a lo mejor ahí es el desarrollo de estos trastornos psiquiátricos, pero por el abuso de sustancias, ¿no? Es como una ruleta rusa en donde si genéticamente yo traigo una predisposición a lo mejor a desarrollar psicosis y consumo sustancias, disparo esto. Entonces, sí es algo importante que, que tomar en cuenta. Ujú. Frases que estigmatizan. A ver, ya que tenemos ahí esta oportunidad de escribir, digan si pueden compartirme qué frases han escuchado ustedes que son las que facilitan a esta estigmatización de la salud mental, de los trastornos psiquiátricos. No sé si hay alguien por aquí escribiendo. Bueno, creo que las más típicas pueden ser como, no,
Pues considerar que una enfermedad mental, ok, gracias, ya están contestando, ya me regresé. ¿Cómo sobreponernos etiquetas que no son? Así es, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, el tipo de etiquetas que usamos. Considerar que una enfermedad mental es una falla moral o un castigo divino, que eso estaba muy relacionado justo a esta historia de la psicología, en donde la enfermedad mental parecía ser más un castigo, tenía que ser más con esos poderes ocultos, diablo, satanismo, posesión, ¿no? Demoníaca. Entonces, una enfermedad mental traía vergüenza a la familia, traía este sesgo de estar haciendo cosas fuera de la ley divina, ¿no? Creer que una persona con un problema de salud mental es peligrosa, que uno corre riesgo. Ahorita que a lo mejor les decía que el pabellón de psiquiatría debería de estar en el hospital, tal vez algunos de ustedes dijeron, ay, qué temor, si a lo mejor yo voy a que me revisen el brazo y hay un paciente al lado, psiquiátrico. Tenemos esta idea de que el paciente psiquiátrico siempre está alterado, exacerbado, fuera de sí. Ese es un totalmente estigma, pensar que la depresión simplemente es no echarle ganas, ¿no? El que quiere puede, supéralo, piensa positivo, échale ganas, ese ganismo que no nos ayuda en la mayoría de las veces cuando ya tenemos un diagnóstico. Considerar que las personas con ansiedad son débiles, ¿no? ¿Cómo eso te puede poner nerviosa? ¿Cómo hablar en público? Pues nomás te paras y hablas y ya no pasa nada. Asumir que una vez diagnosticado no se tiene cura. Eso mucha gente, pacientes, cuando yo les digo, me parece que necesitas una opinión del especialista, del psiquiatra, muchos se ponen pálidos y me dicen, es que tengo mucho miedo porque, y les valido este miedo, porque creo que existe esta idea en donde una vez diagnosticado, por siempre seré esa etiqueta que se me coloque. Ujú. Eh, No te acerques a esa persona, está loco, toma medicamentos, el psiquiatra es para locos, genera adicción, el tratamiento farmacológico. Tengo muchos papás que de repente entiendo a los papás, soy mamá y entiendo, pero como es que mi hijo se va a hacer adicto después a los antidepresivos y entonces hay que explicar que el antidepresivo no genera dependencia, etcétera. Así es, son muchos los estigmas. Muchas gracias por participar, porque de broma en broma decimos ni que estuviera loco, ¿no? Para poder considerar la ayuda de un profesional. Sin embargo, cuando estamos viendo el estigma, dejamos de ver el sufrimiento real, genuino, que nos produce una enfermedad mental. Las personas son sufrientes. La palabra es paciente, pero de verdad, cuando ves y escuchas ese dolor con el que viven, esas limitaciones que de repente genera, hay un sufrimiento genuino. Y es ahí donde tenemos que recordar que es esta gente igual que yo que está teniendo esta necesidad de atención, que no me limito por el diagnóstico clínico que pueda tener. ¿Cuáles son las consecuencias de estigmatizar? Pues son varias. Impide que las personas busquen ayuda y tratamiento, ¿no? Les decía que tardamos 14 años en recibir el tratamiento, pero no te quedaste sin hacer nada, ¿no? Muchos buscan, a veces la religión, a veces grupos de amigos, el senderismo, el ejercicio es genial, está comprobado científicamente que hacer ejercicio nos ayuda a nuestra salud mental, cambios de hábitos, todo esto puede funcionar. Pero muchas veces yo les digo a los pacientes, tal vez quieres seguir usando un curita para una herida que ya necesita puntos y a veces necesita una cirugía, ¿no? Entonces, por más curitas que tú le pongas a esta herida,
pues no va a ser suficiente para poder tratar y solucionar esa situación que vienes cargando. Eh, me ha tocado pacientes de que 30, 40 años que de repente para poder venir a consulta siguen diciendo que van al dentista, que van con una amiga, que van con un café, porque todavía está muy estigmatizado en su familia y en su círculo el venir al psicólogo. Así que imagínate decir voy al psiquiatra, se genera mucho miedo. Esto hace que se reduzca la autoestima y la confianza en la propia capacidad para tener éxito. ¿Qué sucede? Digo, hoy sí me voy a levantar temprano, hoy sí voy a hacer todo lo que tengo que hacer, sí voy a ir a la fiesta de cumpleaños que me invitaron, voy a entregarle a mi jefe todo lo que me pidieron y amanece y voy a lo mejor cargando de pila, pero de repente esta energía me limita, empiezo a sentir este vacío en mi pecho, empiezo a sentirme incapaz de poder sostener la situación, me siento frustrada, pequeña, pensando que no voy a poder lograrlo y entonces tal vez me vuelvo a meter en la cama, mando un mensaje y digo, lo siento, me enfermé, no voy a poder ir, ¿no? Porque nos genera esa sensación y nos afecta negativamente el bienestar, la calidad de vida, que nos puede llevar acá a generar traumas, depresión y ansiedad, que son las más conocidas. Ujú. ¿Cómo puede afectar la calidad de vida? Se ha visto que muchas de las madres tardan de 6 a 10 años después de que son mamás en poder recuperar medianamente su calidad de vida. Dices, bueno, eso tiene que ver con la crianza, pero también el maternar se requiere de una red de apoyo que nos ayude a cuidar parte de nuestra salud mental. A partir de algo que debió de haber sido tan maravilloso como tener un hijo, se puede volver un parteaguas en donde yo me empiezo a sentir menos y empiezo a presentar otro tipo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, a los hombres de repente se les exige ser fuertes, se les exige eh, soportar, ayudar, ser el hombre de la casa ante circunstancias que pudieran afectar, como son los duelos, las muertes de alguien, el ver un accidente. Y por ser este hombre que tiene que dar el ejemplo, pues muchas veces se quedan viviendo estrés postraumático, con muchos miedos, empiezan tal vez el consumo del alcohol para poder relajarse, para poder dormir, pero al final son traumas que se van quedando y se van perpetuando y que tarde que temprano pues van a detonar en algún otro tipo de acciones. Ujú. ¿Qué otra consecuencia hay? Pues dificulta la participación, eh, perdón, es que estaba leyendo aquí uno de los comentarios. Okay. Um, Dificulta la participación social, laboral y educativa. Justo en ese comentario que pusieron, muchas gracias, decía que muchas veces los adolescentes pues son muy carrilludos, ¿no? Y dicen, es broma, este, y utilizan este tipo de etiquetas, ¿no? Estás paranoico, estás bipolar, estás loco, pero eso hace que de repente el adolescente al que se le están colocando estas etiquetas, pues se retraiga, ¿no? Y a lo mejor todo ese potencial que tiene no lo pueda poner eh, para su propio uso y beneficio. Lo mismo sucede en la parte laboral, ¿no? A ese empleado que ya se le etiquetó como mulo, como enojón, que esa es otra de las cosas, las mujeres tendemos mucho permiso a llorar, a los hombres se les da permiso de estar enojados. Por eso muchas veces los hombres deprimidos no se les ve llorando tanto, pero están enojados, están muy enojados. Y entonces, a lo mejor laboralmente tú piensas que ese colaborador tiene mal genio, que está frustrado, pero no.
imaginas que tenga depresión porque pues no lo ves llorar, no lo ves triste, pero tiene que ver con todo un sistema de valores y sociales que van tejiendo que podamos tener una expresión del diagnóstico de diferente manera. En México, la Organización Internacional del Trabajo estima que las pérdidas de productividad derivadas del estrés y la ansiedad alcanzan los 16,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, como empresas se han sumado, ¿no? Y creo que una de ellas, pues, es esta labor que están haciendo de poder concientizar, de poder psicoeducar, de poder generar ambientes laborales, ambientes seguros para poder disminuir, si lo queremos ver así, estas pérdidas económicas que van en garantía de la salud y de las oportunidades para los empleados. Ah, ¿Qué hacer? Educar. La educación es una arma que tenemos al alcance de la mano, como la que está haciendo el día de hoy. Educar nos lleva a poder liberar, a poder crecer. Y eso es algo que no se requiere tener una cierta edad. Siempre podemos estar aprendiendo e incluso, pues el aprender le beneficia a los procesos neuronales del cerebro. Todos los estados miembros de la OMS se han comprometido a aplicar el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030, cuyo objetivo es mejorar la salud mental por medio de 4 estrategias principales centradas en el liderazgo, la atención comunitaria, la promoción y prevención y el uso de datos, que me parece que Aritac lo está haciendo, que la Asociación de Universidades Promotoras de la Salud, ¿no? Que estos modelos están concientizando y llevando de los libros a los pasillos, a los escritorios, a todas estas áreas en donde se necesita tener este conocimiento y esta acción. Las 3 estrategias principales: profundizar en el valor que atribuyen a la salud mental las personas, las comunidades, los gobiernos, con el respaldo de una participación significativa e inversión intersectorial, ¿no? Eh, Supongo que ustedes lo manejan más, este tipo de temas a nivel industria, a nivel recursos humanos. La segunda es reconfigurar los entornos en los hogares, las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades para proteger y mejorar la salud mental y prevenir las afecciones conexas. Imagínense alguien que pierde su empleo, pues va a generar una cadenita, ¿verdad? De situaciones que nos pueden llevar a que se incremente este número de diagnósticos, llámese psiquiátricos o diagnósticos de otra área de la salud, en donde se ven afectadas por no haber hecho una reconfiguración en el uso de estos términos, en el mantener los estigmas dentro del área del trabajo, que hace que a la larga pues seamos también nosotros afectados. Ahorita vamos a ver un modelo cómo nos afecta lo que le sucede a una persona aunque no sea conocida. La tercera estrategia es fortalecer la atención de la salud mental, estableciendo redes comunitarias de servicios y apoyos accesibles, asequibles y de calidad, que atiendan todo el espectro de necesidad. La salud mental, desgraciadamente, todavía es cara, ¿no? Es un privilegio, pero sé que cada vez hay mayor compromiso por parte de las empresas de generar espacios en donde sus colaboradores puedan tener este acceso a esos apoyos, de tener psicólogos dentro de algunas instituciones, las universidades que abren esos espacios para atender a la comunidad, estas asociaciones comprometidas con la psicoeducación, con la difusión de lo que es la salud mental. Es un borrador que va disminuyendo, ¿no? Esta
esas palabras tan marcadas de los estigmas. Ujú. Dentro de la educación es importante saber que existe o que se sabe o que ese es un tratamiento psiquiátrico. De repente se utiliza mucho tratamiento psiquiátrico, que a lo mejor si habláramos como tratamiento de la salud mental, eh, nos llevaría a entender más que un tratamiento psiquiátrico no necesariamente siempre es con psiquiatra, ¿no? Hay tratamientos psiquiátricos, hay diagnósticos psiquiátricos que pueden resolverse con el apoyo psicológico de acuerdo al impacto y a la funcionalidad que disminuya o afecte a la persona que está teniendo el diagnóstico, ¿sí? Entonces, es para poder nosotros entender y ver al otro con mayor claridad y quitarnos estas ideas erróneas, es que el tratamiento farmacológico puede ser variable, ¿no? No es lo mismo que te estén dando antidepresivos, estabilizadores del estado del ánimo, benzodiazepinas, sedantes, ansiolíticos. Es importante que ustedes sepan qué es lo que está tomando para saber también cuáles serían los apoyos que pueda requerir, sobre todo al inicio del tratamiento, cuánto tiempo, darle seguimiento. Me llegan pacientes con muy buena intención eh, de mejora y me dicen es que el doctor de las similares me dio fluoxetina por 20 días, pero no he sentido mejoría. Y entonces es explicar que bueno, a mí me toca, ¿no? A lo mejor ustedes no, pero como pues sí, la fluoxetina te puede ayudar, pero 20 días no hace nada, ¿no? La fluoxetina, los antidepresivos empiezan a hacer efecto a partir de la sexta semana. Entonces, mucha gente los abandona porque se los toman, porque alguien se los recomienda, pero no con la indicación adecuada. O también personas que a lo mejor tienen tomando benzodiazepinas por 5 años, 3 años, clonazepam todas las noches antes de dormir y habría que hacer ajustes. Sí es importante tener, no digo que un curso de psicofarmacología, pero tener a lo menos algo de esta información para poder ayudar y tener un espacio más seguro. Veo que comentaron algo, pero no lo puedo abrir. Ok. Y también, pues, ver que el tratamiento psicológico es variado, ¿no? Hay diagnósticos que requieren una psicoterapia individual y funciona, pero a lo mejor hay que intervenir de manera familiar, de manera grupal. La ventaja de trabajar en grupo, pues es muchísima y a lo mejor en la empresa eso facilita bastante de pareja. Esto nos ayuda a entender y entonces decir, ay, pues es que va al psicólogo y no le ayuda. Pues no, porque a lo mejor está yendo a terapia de pareja, pero lo que él necesita es una terapia individual, ¿no? O pues sí, pero solamente pues le dan 5 y es una al mes y pues está en un cuadro agudo, necesita más, ¿no? Como darle a lo mejor una orientación más precisa a nuestro colaborador. Ujú. No sé si hay preguntas hasta aquí. Otra del- de los quehaceres para disminuir la estigmatización es hablar más de estos tratamientos hasta normalizarlos. Creo que hablar de hemorroides, hablar de proctólogo, hablar del ginecólogo y hablar del psiquiatra son de los temas como más en privado que se charla. Pero cuando los empezamos a decir en voz alta, cuando empezamos a compartir, creo que hasta de la sexualidad se habla más abiertamente en los baños o en el transporte público que de la salud mental muchas veces o del diagnóstico y del tratamiento. Ya me salió el chat. Ok. Ah, lo hace rato en los comentarios decía, ¿no? Acerca de las etiquetas. Muchas veces utilizamos la etiqueta como si ya fuéramos nosotros, ¿no? Persona depresiva, persona ansiosa, persona bipolar, persona esquizofrénica, persona traumada, ¿no?
Es importante usar persona con depresión, persona con ansiedad, persona con bipolaridad, persona con esquizofrenia, porque esto nos da la oportunidad y la visión de que puede un día ya no es ser con, solamente seguir siendo persona. ¿No? Y esto lo podemos ir educando desde casa, lo podemos ir educando con los más pequeños de la familia, con nosotros mismos, que una persona de repente en el día te la encuentres sonriendo y al rato, no sé, se le cayó el café o perdió el dinero y esté molesta y le digas, ay, qué bipolar eres. No está hablando de un diagnóstico de bipolaridad. La bipolaridad tiene que ver con otras entidades más eh, profundas y demás, ¿no? Pero a veces tomamos este tipo de frases como muy generales y podemos caer en estos errores que solo ayudan a que el estigma continúe. ¿Cuáles son las ventajas de eliminar los estigmas? Pues son muchas, muchas, pero hay un modelo de la teoría de sistemas ecológicos de Bronfenbrenner que se llama la teoría ecológica, en donde él describe que, me voy a la siguiente para que podamos avanzar y quede a lo mejor más claro. Nosotros pertenecemos a varios sistemas a la vez, ¿no? Yo en mi microsistema, el mesosistema, mi familia, mis compañeros, mi vecindario, la escuela, un exosistema como es los medios de comunicación, la iglesia, el gobierno, las amistades, la familia extendida, pero a la vez existe en un macrosistema en donde hay todo un sistema que toma decisiones todos los días, que hace cambios, que produce, que existan unos ciertos valores. Entonces, ¿cuál es la ventaja si yo en mi mesosistema, en mi centro de trabajo, puedo generar un ambiente de seguridad para poder hablar de estas situaciones que me aquejan emocionalmente, mentalmente? No nomás estoy sanando su microsistema de mi colaborador, estoy generando un beneficio también en la familia extendida, en la colonia, en la ciudad en la que vivo, en el país en el que vivo y en el mundo en el que vivo, ¿no? Porque esta persona que no dejé a la deriva, que se le dio su tratamiento, no nomás es el que vive debajo del puente y solo él sabe lo que pasa. El que exista esta persona viviendo bajo del puente me está generando una afectación visible o no, tangible o no, a mi mesosistema, al barrio. A lo mejor mi casa deja de perder valor porque ya hay más personas en condición de calle, porque hay más basura, porque de repente ya están consumiendo sustancias y entonces la escuela ya se vuelve peligrosa, el vecindario pues ya no es tan tranquilo, entonces tengo que trabajar más y me esfuerzo más y me frustro más para tener más dinero, para poderme cambiar de colonia y entonces poder estar más tranquilo y etcétera, etcétera, etcétera. Este va generando como el efecto mariposa, ¿no? Todo este beneficio, todas estas ventajas de destigmatizar la salud mental, los tratamientos mentales psiquiátricos van a llegar a repercutir en nosotros tarde que temprano, en nuestros hijos, en nuestro vecino, en nuestra mascota, hasta en nuestras cosas materiales. Las personas, cuando atravesamos por diagnósticos psiquiátricos, muchas veces es esta visión de túnel en donde no encontramos una salida, un apoyo. ¿Cuál es nuestra tarea? Y esa es una parte también de ayudar a desestigmatizar, acompañar. A veces ni siquiera hablar, solamente acompañar, sostener, escuchar y no juzgar. Esta postura facilita y hace que el ambiente, que el aire se vuelva más ligero, más liviano y puede favorecer el ambiente laboral, puede favorecer el ambiente familiar,
para poderlos llevar a un estado de esperanza, de salud, de dignidad y de integración que se encuentra al final de este túnel, en donde podemos todos ser partícipes y beneficiarios de haber logrado cruzar este puente este túnel del estigma, ¿no? Y entonces encontré esta imagen del Parque Teniente Guerrero de Tijuana, ¿no? En donde se observa tanta gente que a veces va y se queda sentada ahí. Y continúo con otra estrofa de la canción de Presuntos Implicados que dice: gente que pide por la gente en los altares, en las romerías, gente que da la vida, que infunde fe, que crece y que merece paz, gente que se funde en un abrazo en el horror, que comparte el oleaje de su alma, gente que no renueva la pequeña esperanza de un día vivir en paz. Les agradezco mucho su atención. Yo espero que haya logrado dar información valiosa, que hayamos podido llegar a un punto de encuentro con nosotros mismos, de conciencia acerca de cómo nos beneficia a todos poder eliminar esos estigmas y cómo necesitamos cada cierto tiempo quizás revisar nuestro vocabulario, revisar la mirada juiciosa, revisar este oído presto para escuchar o no tan presto, ¿no? Para mí ha sido un placer. No sé si haya preguntas, comentarios que responder. Ujú. Ay, a ver, aquí estoy viendo. Las personas somos más que un diagnóstico, a veces los tratamientos psiquiátricos se derivan de padecimientos diversos, exactamente, esa es otra parte, no hay una parte orgánica, hay algo que decíamos en el concepto de salud y enfermedad, a veces son cosas que están fuera de nuestro alcance. Los jóvenes manifiestan usar plataforma de inteligencia artificial como apoyo psicológico. ¿Qué opino? Creo que puede ser una buena primera opción, ¿no? Muchas veces el chat GTP se está volviendo esos oídos prestos que no encuentran quizás en otro lugar. Creo que una ventaja, aunque dicen que ya juzga, pero que ya ChatGPT no te juzga. A veces los papás, los maestros levantamos la ceja, nos dicen algo y eso hace que la comunicación se pueda cortar y quizás creo que la inteligencia artificial no tiene esto que hace que el adolescente o que el joven pueda explayarse y poder generarlo. Creo que ese es un tema muy importante de hablar, ¿no? Con los adolescentes. Me parece que es una buena opción. Sin embargo, pues todavía no diría que sea la única y hasta ahí, ¿no? La ingesta de medicamentos, dejar de preguntar qué tomas, estás enfermo, correcto, ¿no? Solo que sea necesario por la labor o por la situación que se esté requiriendo como apoyo, ¿no? ¿Tendrían la grabación para volver a verla en la sesión? Esa pregunta no sabría yo respondérselas. A lo mejor el maestro Faría no lo contesta. Ujú. Creo que son las preguntas y comentarios hasta ahorita. ¿Cómo podemos las personas con diagnóstico psiquiátrico apoyar a la desestigmatización del diagnóstico? Creo que se requiere mucho valor, justo empezar a tejer una buena red de apoyo. Si lo hablas con esa red de apoyo y te vas sintiendo como segura, seguro, puedes como empezar a compartirlo y quitarte esa vergüenza y esa pena, porque creo que desde ahí parte muchas veces que perdure. No es fácil, definitivamente no es fácil. Les digo, es un sufrimiento el diagnóstico muchas veces por todo lo que no lo acompaña o sí lo acompaña. Pero yo los invitaría mucho que en las empresas se hable, se comparta, se ponga información de qué sí es, qué no es, y atrevernos a compartir eh, esto también. Ujú.
También si tenemos más dudas, podríamos enviárselas al correo. Sí, por supuesto, ese es el número. Aquí en la pantalla están viendo el correo. También en redes sociales se pueden encontrar CAPIMS, es el Centro de Atención Psicológica e Investigación en Salud Mental. Yo me encuentro en la ciudad de Ensenada, pero atiendo también de manera virtual. Y ese es el número de WhatsApp. Muy bien, pues muchas gracias, maestra González. Espero que todos hayamos disfrutado este tema que aborda de una manera tan interesante este asunto tan delicado. Allí pues estuve viendo algunas de las preguntas, creo, no sé si a lo mejor lo anoté mal, pero creo que hay una pregunta que quedó en el aire que dice cómo responder a los comentarios que discriminan. No sé Ah, si, no la si, vi. si A ver. dice cómo responder a Ok. comentarios que discriminan el tratamiento psiquiátrico, porque pues ya está Ah, la persona en sí, ya está. situación y a lo mejor hay personas en su entorno que ya saben y pues comienzan quizás a hacer burlas o a hacer comentarios despectivos o cosas. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Ok. Creo que es importante revisar en el contexto, ¿no? Por ejemplo, si se da a nivel trabajo, creo que hay instancias eh, donde puede uno ir a no desgastarse quizás con los compañeros y ir con los encargados para poder solicitar, porque es un derecho humano el tener atención médica, tener un diagnóstico, tener un tratamiento. Entonces, esto podría generar una sanción o algo a las personas que lo estén haciendo. Si se trata de familiares, si se trata de personas fuera del contexto del trabajo, es importante eh, muchas veces, como el bullying, ¿verdad? No engancharse, aunque es complicado, y poder dar este tipo de información o respuestas donde podamos. Hay una línea, ¿no? Que yo a veces les digo a mis pacientes. Si tú sientes que la persona de verdad va a escuchar lo que le vas a decir, dilo una vez, dilo dos veces, a lo mejor y una tercera vez no, porque muchas veces si lo siguen diciendo desde con esta intención de lastimar, lo mejor es quitarte o no tomarlo tan personal, que eso es algo que también por eso sirve la psicoterapia, porque también ahí es un entrenamiento para poder contar con herramientas en lo cual este tipo de comentarios, este tipo de situaciones no nos lleguen a afectar cuando son dadas con esa intencionalidad. Pero si hay personas que de verdad llegan y te preguntan y dicen, ah, eso está de locos, ¿o qué? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿No? Este, pues ven, y de verdad quieres saber, mira, te platico, ¿no? Como esto es lo que sucede en la sesión, esto es lo que pasa, estas mejorías he tenido y muchas veces hay quienes se sorprenden y dicen, ay, pues a lo mejor hasta yo debería de ir porque eso que me platicas hasta a mí me pasa, ¿no? No sé si con esto estoy dando respuesta a esta pregunta. Tiene el micrófono apagado, maestro. Esperemos que la persona que formuló la pregunta pues ya considere si está respondida y mientras tanto, mientras si nos comenta algo en el box de preguntas y respuestas, mientras tanto pues la invitación a todos los participantes a que puedan ingresar al enlace que está en el chat, no aquí en el box de preguntas y respuestas, sino en el chat, pueden verlo para que puedan contestar una encuesta y obtener la constancia de participación en este webinar, ¿sí? Entonces, ya saben, como siempre les digo, cada mes ese enlace pues está abierto mientras está la sesión funcionando, mientras está esta sesión activa. En el momento en que cerremos este webinar, pues el enlace también desaparece, ¿no? Entonces, todos corriendo al chat, hacer clic en el enlace para lograr obtener su constancia de participación. Maestra Citlali, muchísimas gracias también a usted por esta presentación tan interesante. Sin duda alguna, pues hay mucha tarea pendiente que abordar en nuestras organizaciones
para dejar de estigmatizar los tratamientos psiquiátricos. Muchísimas gracias por esta perspectiva tan interesante que nos ha planteado el día de hoy. Por ahí nos preguntaban si la sesión se queda grabada. Claro que sí. Recuerden que en nuestro canal de YouTube aparecen nuestros webinars. En aproximadamente unas 2 semanas ya van a ver este webinar publicado en nuestro canal de YouTube. Si no te lo quieres perder, pues ¿qué debes hacer? Meterte en YouTube, buscar Aritac, darle seguir y activar la campanita para las notificaciones. Y cuando este video esté disponible, pues vas a recibir una notificación. Así que tienes tarea ahorita de seguirnos en el canal de YouTube. Entonces, maestra Citrali, muchísimas gracias a usted y a todo el equipo de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud por presentarnos estos temas tan interesantes. Y bueno, en mi caso particular, aprovecho el día de hoy para decirles adiós. Esta es mi última transmisión con Aritac. El día de hoy estoy cerrando el ciclo con Aritac. En el próximo mes, cuando tengan este webinar, pues probablemente lo tengan con otro de nuestros compañeros de acá, del área de capacitación de Aritac, quien probablemente pues esté al frente de este espacio. De mi parte, agradecerles muchísimo a lo largo de estos casi 4 años en que hemos estado juntos, mandarles pues mucho cariño, mucho aprecio, sigo a sus órdenes en lo que necesiten y pues espero que sigamos coincidiendo en futuros proyectos que puedan surgir. Y como siempre digo al final de cada webinar, pues en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, agradecemos su presencia en esta sesión y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, maestra Citrali. Gracias a Muchas todos. gracias Nos y vemos. Bye felicidades por su bye. labor. Hasta luego.